Hola con todos. Hoy les vamos a exponer los fármacos que afectan la fertilidad. Los exponentes de este grupo son Juan Angulo y mi persona Kevin Zambrano. En esta presentación se va a explorar los fármacos de esta diapositiva, sus mecanismos de acción, la farmacocinética, la farmacodinámica, los efectos adversos, contraindicaciones y cómo estos pueden afectar la fertilidad de una persona. Empecemos hablando sobre los alfa bloqueadores. Los bloqueadores alfa, también conocidos como bloqueadores alfa o agonistas de los receptores adrenérgicos alfa, son una clase de agentes farmacológicos que actúan como antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa. Cuando el término bloqueador alfa se usa sin más calificaciones, puede referirse a un bloqueador alfa 1, un bloqueador alfa 2, un bloqueador no selectivo. El más común de los bloqueadores alfa es el bloqueador de alfa 1. Los alfa bloqueantes se usan en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta y pueden tratar los problemas de próstata de los hombres. Los bloqueadores alfa androgénicos son una clase de medicamentos que se usan con mayor frecuencia para tratar el síndrome de tracto urinario inferior asociado con la hiperplasia prostática benigna. Los alfa bloqueantes se pueden utilizar para tratar algunas otras enfermedades, como la enfermedad de Raynaud, la insuficiencia cardíaca congestiva, feocromocitoma. Además, los alfa bloqueadores pueden usarse ocasionalmente para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico, como las pesadillas inducidas por el trastorno de estrés postraumático. Con relación a su farmacocinética, alrededor del 90% de tamoxifeno y tirosina es durante la administración oral en ayunas. El Tmax en ayunas puede ser entre 2.9 y 5.6 horas en ayunas, mientras que cuando el paciente come esto puede ser elevado entre 5.2 y 7 horas. Con alfuzoxina, la biodisponibilidad es de 49% cuando el paciente come. La distribución de tamoxifeno es del 99% en plasma y una distribución de volumen de 0.2 litros por kilogramo. La alfuzoxina se une al plasma en un 90% y el volumen de distribución es de 2.5 litros por kilogramo. La trazosina se une al plasma a un 90 a 94%. La vida media de eliminación de alfuzoxina es alrededor de 8 horas. Esta se puede ser metabolizada principalmente a través del hígado. La tamoxifena se excreta por la orina y el 9% de la misma permanece inalterada en su forma activa. La vida media de la eliminación de tamoxifena es de 9 a 13 horas para voluntarios sanos que fueron analizados en este estudio. La vida media de eliminación para los pacientes de ANA es de alrededor de 14 a 15 horas. La terazoxina se metaboliza en el hígado y se excreta por las vías biliares, por lo que los pacientes con insuficiencia hepática moderada deben recibir dosis tituladas de tirosina con precaución. Los pacientes con insuficiencia hepática grave no deben tomar terazoxina debido a la falta de datos clínicos. Estos medicamentos tienen una alta afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos en las células del músculo liso del tracto urinario inferior y los vasos sanguíneos. Estos fármacos también tienen una alta afinidad por unión de varios otros receptores, incluidos la dopamina y la serotonina. Se ha demostrado que el uso de estos fármacos se asocian con tasas significativas de eyaculación anterógrada o incluso la aneyaculación. Como el proceso de la eyaculación masculina comprende una compleja coordinación de acciones, se cree que este efecto de estos fármacos es secundario al efecto sobre la dopamina y la serotonina, entre otros mecanismos. El grado de estos fármacos pueden comprender la eficacia eyaculatoria es sustancial. Un estudio que utilizó un tratamiento de 5 días con tamsulosolina, un bloqueante alfa, demostró que se puede observar una disminución medible en el volumen de eyaculación en el 90% de los sujetos después del uso de este fármaco. Además, la tasa de aneyaculación después de la administración de estos fármacos fue tan alta como el 30%. Resultados similares se han observado con la silodosina. Adicionalmente, se ha demostrado que los fármacos también afectan negativamente los parámetros del semen, como la concentración de espermatozoides y la motilidad de estos mismos. La doxacicina se asocia con priapismo, o sea, las erecciones prolongadas y también las eyaculaciones retrógradas. La alfuzoxina se puede asociar con impotencia. Otros efectos secundarios serían los siguientes: la hipotensión y las complicaciones, como la debilidad, los mareos. Estos van a ser riesgos constantes, aunque se está utilizando un bloqueador alfa selectivo. Por lo tanto, al iniciar el tratamiento con un bloqueador alfa 1, es importante
controlar la presión arterial para minimizar el riesgo de efectos adversos relacionados con la presión arterial baja. Otros síntomas que pueden sentir los pacientes serían la astenia, el mareo, las cefaleas, el vértigo, la visión borrosa, constipación, diarrea y otros. Algunas contraindicaciones de este fármaco son los pacientes que tienen alergia o hipersensibilidad a alfa bloqueadores o cualquier ingrediente activo que tengan estos fármacos. Esto incluye el angioedema, que es inducido por el fármaco. También van a caer los pacientes con un historial de hipertensión ortostática o disfunción hepática severa. También es importante recalcar que este fármaco puede interactuar con otros fármacos. Por ejemplo, la warfarina y el diclofenaco pueden aumentar la tasa de eliminación de fármacos como la tamoxifenolina, pero no ha mostrado ningún efecto sobre el clorhidrato de alfuzoxina. La coadministración de inhibidor alfa-1 también puede causar hipotensión. Al reducir esta actividad adrenérgica de alfa-1 de los vasos sanguíneos, estos fármacos pueden causar también hipotensión y también interrumpir la respuesta barorrefleja. Al hacerlo, pueden causar otros síntomas, como sería el mareo, aturdimiento o desmayo al levantarse de una postura acostada o sentada. Por esta razón, generalmente se recomienda que los alfa bloqueantes siempre se tomen antes de acostarse. Los beta bloqueantes son una clase de medicamento que se utilizan predominantemente para controlar los ritmos cardíacos anormales y para proteger el corazón de un segundo ataque cardíaco, o sea, el infarto miocardio, después de un primer ataque cardíaco, que sería secundario, o sea, una prevención. También se van a utilizar ampliamente para tratar la presión arterial alta, aunque ya no son la primera opción para el tratamiento inicial de la mayoría de los pacientes que sufren de hipertensión. Los beta bloqueantes son antagonistas competitivos que bloquean los sitios receptores de las catecolaminas endógenas, por ejemplo la epinefrina, la noradrenalina, en los que los receptores beta-adrenérgicos del sistema nervioso simpático, estos van a ser los que miden la respuesta de lucha o huida. Los receptores beta se encuentran en las células de los músculos del corazón, músculos lisos, vías respiratorias, arterias, riñones y otros tejidos que forman parte del sistema nervioso simpático y conducen a una respuesta al estrés. Este tipo de fármaco va a tener bastantes indicaciones que incluyen las siguientes condiciones, como la angina pectoral, fibrilación atrial, arritmias cardíacas, fallos congestivos cardíacos, glaucoma, hipertensión, hipertiroidismo y como profilaxis para migrañas, entre otras. También se ha usado en la disección de la aorta, miopatía obstructiva hipertrófica, en el síndrome de Marfan y otras. Las contraindicaciones para este tipo de fármacos van a ser las siguientes: interrupciones abruptas, broncoespasmos agudos, insuficiencia cardíaca aguda, asma, bloqueo AB, bradicardia, bronquitis, shock cardiogénico, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, diabetes mellitus, enfisema, hipersensibilidad a los beta bloqueantes, hipotensión, insuficiencia renal, enfermedad hepática, miopatía, feocromocitoma y psoriasis, también entre otras. Uno de los mecanismos propuestos por los cuales los beta bloqueantes pueden inducir la disfunción sexual y la infertilidad es la inhibición del sistema nervioso simpático, que participa en la integración de la erección, emisión y la eyaculación, en la regulación de la secreción de hormonas luteinizantes y en la estimulación de la liberación de la testosterona. De hecho, varios estudios mostraron una depresión en los niveles de testosterona en pacientes que recibieron beta bloqueantes. Un estudio informó que la frecuencia de disfunción sexual con los beta bloqueadores fue del 21.6% en comparación al 17.5% en el grupo de placebo. Además, los beta bloqueantes se asociaron con un mayor riesgo de impotencia informada en los hombres. Otro estudio mostró que el conocimiento y los prejuicios sobre los efectos secundarios de los bloqueadores beta pueden producir ansiedad,
lo que puede afectar también la función eréctil. Además, si los pacientes presentan disfunción sexual durante el tratamiento con beta bloqueadores, un cambio a nebivolol, un nuevo bloqueador beta 1 de tercera generación con mayor grado de selectividad por los receptores beta 1 adrenérgicos, podría ser una solución. Este fármaco parece tener un riesgo muy bajo de efectos secundarios sexuales en comparación con otros agentes de su clase más antiguos. Muchos beta bloqueantes tienen un efecto de primera pasada, o sea, un fenómeno en el que el fármaco se metaboliza en un lugar específico del cuerpo que da como resultado una concentración reducida del fármaco activo al llegar a su sitio de acción o a la circulación sistémica. Solo el solatolol y el pindolol no tienen este efecto. Teniendo comida en el estómago también puede disminuir la absorción de estos beta bloqueadores, pero puede incrementar la absorción de metoprolol y propanol. No hay una relación simple entre las dosis dadas, los niveles de plasma en droga y respuesta a bloqueadores beta, ya que ésta se basa individualmente en el paciente. Metopropanol y propanol pueden también cruzar la barrera hematoencefálica, entonces hasta pueden dar efectos en el sistema nervioso central aun cuando hay una sobredosis. Atenolol no cruza la barrera hematoencefálica, entonces no se ve estos efectos. Es importante recalcar que la mayoría de los beta bloqueantes son metabolizados en el hígado. En cuanto a la excreción, el atenolol se excreta 50% no cambiada, no alterada. La mayoría se va a excretar por la orina. Solatolol se puede excretar también en la orina. En cambio, el acetobutolol se excreta el 30 y el 40% en los túbulos renales. El resto se va a excretar por la bilis. Este tipo de medicamentos puede tener ciertos efectos adversos. Las reacciones adversas a estos medicamentos asociadas con el uso de beta bloqueantes van a incluir las siguientes: la náusea, la diarrea, el broncoespasmo, la disnea, extremidades frías, exacerbación del síndrome de Raynaud, bradicardia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, bloqueo cardíaco, fatiga, mareos, alopecia, visión anormal, alucinaciones, insomnio, pesadillas, la disfunción sexual y disfunción eréctil, como ya estuvo mencionado. También puede tener alteraciones del metabolismo de glucosa y lípidos. La hipoglucemia puede ocurrir con el bloqueo beta, por lo que los receptores adrenérgicos beta 2 normalmente estimulan la degradación del glucógeno, o sea, la glucogenólisis en el hígado, y la liberación pancreática de la hormona glucagón, que trabaja en conjunto para aumentar la glucosa plasmática. Por lo tanto, el bloqueo de los receptores adrenérgicos beta 2 reduce la glucosa plasmática. Los bloqueadores beta 1 tienen menos efectos secundarios metabólicos en pacientes diabéticos. Sin embargo, la frecuencia cardíaca rápida, que sirve como señal de advertencia de un nivel bajo de azúcar en sangre inducido por insulina, puede estar enmascarado y oculto en estos pacientes. La clorotiazida es un diurético tiazídico generalmente utilizado para la congestión pulmonar y el edema periférico. Es la primera línea de elección para la hipertensión y es de la familia de las tiazidas y se da activo por vía oral. Farmacocinética. Como su farmacocinética, primero la absorción. Se da por vía gastrointestinal con una baja biodisponibilidad del 9 al 56%, tiene una acción en los primeros 15 minutos, es de rápida acción, tiene un pico máximo a las 4 horas y un efecto diurético de acción de aproximadamente entre 6 a 12 horas. Su absorción oral es muy baja. Algo especial de este fármaco es que no es metabolizado. Tiene una vida media de eliminación de 45 a 120 minutos y su excreción se da por vía urinaria. De esta excreción por vía urinaria, del 10 al 15%, el fármaco suele salir sin cambio en la orina. Farmacodinamia y mecanismo de acción. La clorotiazida afecta al mecanismo tubular renal distal de la reabsorción de los electrolitos en dosis
de los diuréticos. En las dosis terapéuticas máximas, todas las tiazidas son aproximadamente iguales en su eficacia diurética. La clorotiazida aumenta la excreción de sodio y cloruro en cantidades aproximadamente equivalentes mediante el bloqueo del cotransportador de sodio y cloro que se encuentra en el túbulo contorneado distal. Esto hace que, como se bloquea la reabsorción de electrolitos, también haya una pérdida de agua y esto ayuda a controlar generalmente, como se había mencionado anterior, en problemas en pacientes que suelen tener hipertensión arterial. La natriuresis puede estar acompañada de alguna pérdida de potasio y de bicarbonato de igual manera, por lo que hay que tener cuidado y se explicarán efectos adversos que pueden ocasionar en caso de ser mal administrado o en pacientes que tengan deficiencia de electrolitos. Efectos adversos de la clorotiazida. No se han realizado estudios de carciogenicidad con la clorotiazida. Sin embargo, no es mutagénica in vitro ni en la prueba de mutágeno microbiana de Ames. La clorotiazida tampoco tuvo efectos adversos sobre la fertilidad en ratas hembras en dosis de hasta 60 miligramos por kilogramo por día, ni sobre por día. Estas dosis van a equivaler a 1.5 y 1 veces más la doxima máxima en humanos recomendada. Por lo que, por el tema de este seminario, no se encontraron efectos adversos significativos que tengan relación con la infertilidad en humanos. La clorotiazida tiene efectos adversos en otros sistemas, como en el cardiovascular, en el que puede llegar a causar una hipotensión, puede llegar a causar angitis necrosante o hipotensión ortostática. En el sistema nervioso central puede llegar a causar mareos, dolor de cabeza, parestesias, inquietud y vértigo. Como en el sistema dermatológico puede llegar a causar alopecia, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad cutánea, erupción cutánea, síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica y urticaria. En el sistema endocrino y metabólico puede llegar a causar graves consecuencias en la glucosuria, puede llegar a causar hipercalemia, hiperglucemia, hiperuricemia, alcalosis hipoclorémica, hipopotasemia, hipomagnesemia, hiponatremia, el aumento del colesterol sérico, aumento de los triglicéridos séricos. En el gastrointestinal, calambres abdominales, anorexia, estreñimiento, diarrea, irritación gástrica, náuseas, pancreatitis y vómitos pueden ser uno de estos. En el genitourinario puede llegar a causar impotencia, más no infertilidad. Esto por los bajos, por la presión baja que puede llegar a causar en caso de dar una mala administración de la dosis recomendada máxima, como hematológicos y oncológicos, agranulocitosis, anemia, aplasia, anemia hemolítica, leucopenia, en el sistema hepático, ictericia, en el sistema renal, nefritis intersticial, insuficiencia renal, y en el respiratorio, neumonitis, edema pulmonar y dificultad respiratoria. Sin embargo, todos estos efectos adversos anteriormente mencionados no suelen ser muy comunes, por lo que y se prefiere ahora utilizar hidroclorotiazida antes que la clorotiazida. Contraindicaciones para el uso de la clorotiazida. Hay contraindicaciones en insuficiencia renal. Se debe utilizar con mucha precaución en enfermedad renal moderada. Los diuréticos tiazídicos pueden producir azoemia en pacientes con enfermedades renales crónicas. Estos son ineficaces en monoterapia en enfermedad renal grave, pero pueden ser útiles cuando se utilizan con debida precaución en combinación con diuréticos de ASA, incluso en pacientes que tienen un índice de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. En la insuficiencia hepática, las tiazidas, como los otros diuréticos, pueden producir un desequilibrio electrolítico, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, cuando se utiliza para tratar ascitis cirrótica, por ejemplo. La hidroclorotiazida, que es la que ahora se debe utilizar con precaución particular en pacientes con insuficiencia hepática grave.
Las tiazídicas se deben utilizar de igual manera con precaución para insuficiencia hepática o enfermedad de hígado crónica progresiva, ya que puede causar un desequilibrio menor en fluidos y balance electrolítico y que puede llegar en una complicación mucho más severa a un coma hepático. Con respecto a los electrolitos, los diuréticos tiazídicos pueden producir un nuevo inicio de hipopotasemia o exacerbar la hipopotasemia preexistente, por lo que si es que en exámenes previos antes de administrar la cloratiazida, el paciente ya se encuentra con hipopotasemia, podría ser una contraindicación. Los diuréticos tiazídicos, como hemos visto, se deben administrar con precaución en pacientes en condiciones que implican el aumento de la pérdida de potasio, por ejemplo con las nefropatías por pérdida de sal o insuficiencia perrenal cardiogénica de la función renal, y se recomienda corregir la hipopotasemia y la hipomagnesemia coexistentes antes de comenzar el tratamiento con tiazidas como esta. Las contraindicaciones las concentraciones en sangre de potasio y magnesio se deben controlar periódicamente, debido a que puede llegar a causar una hipopotasemia si el paciente no la haya tenido con anterioridad. Y también se ha visto que es una contraindicación los alérgicos a las tiazidas y a los pacientes que de por sí ya tienen anuria. La colchicina es un producto originalmente extraído de plantas de género Colchicium, específicamente Colchinium atumale ha sido utilizada por varios siglos para el tratamiento de la gota. Los diversos estudios clínicos han demostrado que las dosis bajas de colchicina son efectivas para el manejo de episodios de gota aguda, asimismo como para el mantenimiento profiláctico a largo plazo. Este fármaco, además de ser utilizado para el tratamiento de gota, se utiliza para el tratamiento de la fiebre mediterránea familiar al interferir con las vías inflamatorias. También es importante destacar que este medicamento tiene un índice terapéutico estrecho. La colchicina afecta la patología molecular subyacente de la inflamación aguda, asociada con la artritis gotosa de diversas formas. In vitro, a concentraciones micromolares, la colchicina inhibe la activación de cristales de uratamosódico del inflamosoma NLRP3. Este bloquea la liberación de la interleucina 1 beta y suprime la exposición de genes implicados en la regulación celular. A continuación, a concentraciones nanomolares, la colchicina modula la expresión de la proteína de adhesión en las células endoteliales, inhibe la expresión de L-selectina inducida por la interleucina 1 y modula la maduración y liberación de citocinas y disminuye la quimiotaxis de neutrófilos a las citocinas. La correlación de la inhibición de la polimerización de microtúbulos con los efectos de estas vías mencionadas anteriormente va a apoyar a la inhibición de la polimerización de microtúbulos por colchicina y sus efectos en las vías posteriores como objetivo principal en el mecanismo de acción de esta molécula en el tratamiento de la gota. Para la interrupción de la tubulina, la colchicina se une tanto a la tubulina alfa como la beta para crear un complejo tubulina-colchicina que impide la formación de microtúbulos. El estado de polimerización de los microtúbulos puede controlar numerosas funciones celulares, incluidos el transporte de orgánulos y vesículas intracelulares, la secreción de citocinas y quimiosinas, migración, división y la regulación de la expresión génica. Estas acciones influyen en la actividad celular que se sabe que está involucrada en las vías inflamatorias centrales de la patogénesis de la gota. Los procesos que requieren reclutamiento mediado por microtúbulos o componentes citosólicos como mitocondrias y proteínas como el MIT-D88, ASC, tirosina quinasa de vaso y otras quinasas para modular la generación de citocinas y quimioatrayentes. Son todas susceptibles de modulación por el tratamiento con colchicina. La interrupción de los microtúbulos por colchicina se ha estudiado ampliamente y es un mecanismo primario por el cual la colchicina interviene en los procesos moleculares subyacentes a la inflamación y por lo que se usa en la enfermedad para la gota. La colchicina interrumpe el proceso por el cual los cristales de urato monosódico activan en el inflamosoma NLRP3, evitando así el procesamiento de prointerleucinas 1 beta y la liberación de interleucinas 1 beta. La supresión de la colchicina del inflamosoma activo NLRP3
NLRP3 proviene de la interrupción del transporte de mitocondrias mediado por los microtúbulos, donde se localiza el ácido absórbico endógeno, al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático se localiza el NLRP3. Se requiere la coubicación de este NLRP3 y el ácido ascórbico para el ensamblaje y la activación del inflamosoma para producir la interleuquina 1 beta madura. También se ha demostrado que la colchicina tiene un efecto en la supresión de la fosforilación de tirosina inducida por cristales de urato monosódico y la producción de un anión superóxido en neutrófilos y macrófagos. Se ha demostrado igual que la inhibición mediada por colchicina de la producción de especies reactivas de oxígeno necesaria para la activación del cromosoma es causada por el efecto disruptor de los microtúbulos de la colchicina. La inhibición de la producción de estos aniones superóxidos se puede lograr a dosis 100 veces más bajas de las necesarias para inhibir la infiltración de neutrófilos. La colchicina interfiere con la adhesión y el reclutamiento de neutrófilos a los tejidos inflamados al disminuir la expresión de L-selectina de neutrófilos y cambiar la distribución de E-selectina en las células endoteliales. Al evitar la formación de estructuras de microtúbulos intactos, la colchicina bloquea el tráfico de E-selectina en la superficie celular, lo que conduce a cambios en la adhesividad endotelial. A concentraciones micromolares, la colchicina disminuye la expresión de L-selectina en la superficie de los neutrófilos, lo que altera la adhesión entre los neutrófilos y el endotelio. Esta observación proporciona un mecanismo potencial para el efecto terapéutico de la colchicina en el brote de la gota. El leucotrieno B4 es un quimioatrayente y un mediador de la inflamación que se requiere para la activación inducida por el urato monosódico del inflamosoma NLRP3 y la posterior liberación de la interleuquina 1 beta. La LTB4 también participa en la promoción de la adhesión y la movilidad de los neutrófilos. La colchicina disminuye significativamente la adherencia de los leucocitos inducida por LTB4 y disminuyó la migración de leucocitos inducida por LTB4 desde las vénulas postcapilares. La colchicina reduce la activación inducida por el factor de necrosis tumoral alfa de los macrófagos y disminuye el número de receptores de este mismo factor en la superficie de los macrófagos y células endoteliales, pero no en la superficie de los neutrófilos. Estos hallazgos se atribuyeron a la desestabilización mediada por la colchicina de la red de microtúbulos. La activación de este factor y del NF-kappa-beta también es inhibida por la colchicina. La evidencia de Jackman et., de donde se sacó esta imagen, sugiere que los microtúbulos son parte integral de la regulación de la cascada de señalización involucrada en la activación del NF-kappa-beta. La interrupción de los microtúbulos inducida por la colchicina inhibe la transducción de señales de la vía del factor de necrosis tumoral y el NF-kappa-beta. Además de interferir con las acciones de las vías proinflamatorias, la colchicina también aumenta los niveles de moléculas antiinflamatorias que pueden contribuir al beneficio clínico en pacientes con gota. Se ha demostrado que el TGB beta 1 está elevado en el líquido sinovial de los pacientes con gota y sus niveles son más altos durante la resolución de estos mismos ataques. La colchicina aumenta los niveles en sangre de esta molécula potente inflamatoria y se puede esperar que la disminución de los niveles de interleuquina 1 beta esté inducida por el tratamiento de colchicina y mejore la señalización de TGF beta 1 como se describe en esta imagen. La colchicina se absorbe de manera rápida después de la administración oral dentro del tracto gastrointestinal. Se sabe que la concentración máxima media de 2.5 nanogramos sobre mililitros se da dentro de 1 a 2 horas, en un rango de 0.5 a 3 horas, después de una dosis de colchicina administrada por vía oral. La biodisponibilidad de la colchicina es de aproximadamente el 45%, de acuerdo con la etiqueta de la FDA. Sin embargo, otra referencia indica que la biodisponibilidad es muy variable y puede ir desde el 24 al 88%. En un estudio de dosis múltiples de la administración de colchicina a una dosis de 1 miligramo por día, las concentraciones en estado estacionario se alcanzaron a los 8 días después de la administración.
Volumen de distribución. Según el FDA, se calcula que el volumen de distribución aparente medio en pacientes jóvenes y sanos es aproximadamente de 5 a 8 litros sobre kilogramo. Se sabe que cruza la placenta y se distribuye en la leche materna. De igual manera, se ha encontrado que la colchicina se distribuye en varios tejidos, pero principalmente se va a los tejidos de la bilis, hígado y riñones. Se han detectado igual cantidades pequeñas en el corazón, pulmones y tejido intersticial y hasta en el estómago. Metabolismo. Estudios han demostrado que la colchicina se metaboliza en el hígado y se desmetila en metabolitos principales, que incluyen el 2O de metilcolchicina y el 3O de metilcolchicina, y un metabolito menor que es el 10O de metilcolchicina o colquiceína. Según estudios in vitro, la CYP3A4 metaboliza la colchicina en 2 y 3 de metilcolchicina. Ruta de eliminación. En un estudio farmacocinético de sujetos de investigación sanos, hubieron 12 personas, se midió del 40 al 65% de una dosis oral de 1 miligramo de colchicina como fármaco inalterado en la orina. Tanto la recirculación enterohepática como la excreción biliar son vías involucradas con la excreción de la colchicina. Vida media. Después de varias dosis de 0.6 miligramos 2 veces al día, la vida media de eliminación promedio de la colchicina va a variar de 26.6 a 31.2 horas. Y otras referencias nos dicen que la vida media de eliminación va a variar en un rango un poco más amplio, que sería de 20 a 40 horas. Aclaramiento renal. Según el FDA, el aclaramiento es de 0.0292 más menos 0.0071 mililitros por minuto después de una dosis oral única de 0.6 miligramos de colchicina. Los pacientes que presentan insuficiencia renal terminal muestran un aclaramiento de colchicina un 75% menor. De igual manera, en un estudio que se realizó para pacientes con fiebre mediterránea familiar, el aclaramiento medio aparente se calculó en 0.72 más menos 0.11 litros por hora por kilogramo. Esto es importante porque se puede ver aquí que depende mucho el aclaramiento de creatinina por la dosis ajustada, a ver cómo son sus valores, los que se pueden visualizar en esta tabla. Efectos adversos. En el pasado, la colchicina se administraba tanto por vía oral como intravenosa. Sin embargo, la última formulación de dosificación, es decir, intravenosa, ya no se practica debido a eventos adversos graves. Las reacciones adversas más comunes informadas con la terapia de colchicina oral en ensayos clínicos, específicamente ensayos realizados en gota, fueron diarrea en un 23% y dolor faringolaringio del 3%. Estos eventos se consideran generalmente leves y se resuelven con la reducción de la dosis. De igual manera, se observaron eventos adversos más graves con sobredosis de colchicina, lo que se incluye la supresión de la médula ósea con agranulocitosis. Además, las colchicinas se metabolizan por el citocromo CYP3A4 y también es un sustrato para el transportador de flujo, la glucoproteína P1. Por lo que cuando se prescriben inhibidores de PGP o la proteína P1 o inhibidores potentes de CYP3A4, como por ejemplo la ciclosporina, los tacrolimus, ketoconazol, inhibidores de proteasa, imidazol y claritromicina, en combinación con la colchicina, es probable que la acumulación intracelular aumentada de colchicina pueda conducir a los efectos farmacológicos adversos o tóxicos que se mencionaron anteriormente, y estos también pueden acompañarse con debilidad muscular, diarrea, vómitos severos, dolor abdominal, aumento de infecciones, sangrado o hematomas inusuales. Del mismo modo, se ha producido interacciones medicamentosas adversas significativas en pacientes tratados con colchicina y medicamentos hipolipemiantes como son la simvastatina, que utiliza de igual manera la vía CYP3A4,
del metabolismo del fármaco, causando dolores musculares, llegando también hasta rhabdomiólisis y como otro efecto ya un poco más raro, la miopatía. Además, se informó que la rhabdomiólisis en un paciente que recibió colchicina con digoxina, que es un sustrato de la glucoproteína P1. La información de prescripción actual, basada en estudios de interacción fármaco-fármaco, realizado recientemente, recomienda reducciones de dosis cuando la colchicina se tiene que administrar junto con inhibidores de PGP o inhibidores moderados, que son fuertes de CYP3A4. La administración de la colchicina está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal o hepática que reciben tanto PGP como inhibidores potentes de CYP3A4 simultáneamente. Se ha asociado también, y yendo un poco más al tema de infertilidad, a una potencial disminución de los espermatozoides debido a la acción antimitótica que tiene. Esto hace que no se genere una división celular correcta entre los espermatozoides, por lo que ocurre menos espermatogénesis. Como último fármaco a discutir en este seminario se encuentra la cimetidina. La cimetidina es un antagonista de histamina de H2. La cimetidina es el primer antagonista de los receptores H2 de histamina que fue comercializado para el tratamiento de la úlcera péptica. Fue una modificación del primer antagonista de los receptores, la metiamida, que fue descubierta por Black y Cole en la década de los 60. La cimetidina se utiliza para el tratamiento de desórdenes digestivos que tienen lugar por un exceso de producción de ácido. Por eso resulta ser muy útil para tratar úlceras gástricas y duodenales. Explicado de manera general, el mecanismo de acción de este fármaco es un inhibidor competitivo de la histamina H2, las cuales se encuentran, los receptores para H2 se encuentran en las células parietales gástricas. Lo que hace esto es baja la concentración de iones de hidrógeno y el volumen gástrico. Esto se usa para, como había mencionado anteriormente, para el tratamiento de úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, en la cual se intentan bajar los niveles de ácido para no provocar una complicación más grande en estas úlceras. Aquí se puede ver el receptor H2 en la célula parietal gástrica, en donde la cimetidina lo que va a hacer es bloquear los efectos de la histamina en estos receptores de la membrana vasolateral de las células parietales del estómago, los que, como había mencionado antes, son denominados los receptores H2. Como consecuencia de este bloqueo, se va a disminuir la secreción gástrica de ácido con la correspondiente reducción tanto del volumen del flujo gástrico como en su acidez. La cimetidina, de igual manera, va a reducir la secreción gástrica de ácido en respuesta a otros estímulos como son los alimentos, en donde podemos añadir a la cafeína, el alcohol y a otras, también disminuye contra otros estímulos como son la insulina, el betametasol, la pentagastrina. Entonces la cimetidina no va a reducir la secreción de ácido de una forma tan intensa como los inhibidores de la bomba de protones, como lo son el omeprazol o el llanomeprazol, el isomeprazol, debido a que las concentraciones de ácido responden a múltiples estímulos. No todos de ellos son controlados por la cimetidina. La cimetidina no va a alterar la motilidad gástrica, el vaciado gástrico y la presión esofágica o las secreciones pancreáticas de la vejiga y las secreciones pancreáticas y la vejiga. La cimetidina va a exhibir un débil efecto antiandrogénico, que esto es lo que nos interesa en este tema de infertilidad, porque este débil efecto antiandrogénico, si es que la cimetidina es tomada por mucho tiempo, puede llegar a causar algún desbalance en el eje hormonal, lo que puede llegar a desarrollar una infertilidad. Los substratos que utiliza la cimetidina van a ser el OAT1 y 3, el OCT2 y la glicoproteína P, además del ABCB1. Y lo que va a hacer esta cimetidina de igual manera va a tener una acción inhibitoria sobre el CYP1A2, la cual va a ser muy débil, el CYP2C19 de igual manera débil, CYP2D6 y el CYP3A4
de igual manera débil por el mecanismo de acción que va a tener este fármaco, el cual he explicado en esta presentación. Farmacocinética y farmacodinámica. Absorción. Tiene una absorción rápida por tracto digestivo. Su inicio de acción se da en aproximadamente 1 hora. Como duración, el 80% de reducción de la secreción de ácido gástrico se da entre 4 a 5 horas después de la dosis administrada, la cual se recomienda que son 300 miligramos. Tiene una absorción bastante rápida, en donde encuentra su pico de 0,75 a 1,5 horas. Su metabolismo es parcialmente hepático. Su biodisponibilidad va del 60 al 70%. En niños y adolescentes, la distribución va a ser de 1,23 más o menos 0,45 litros sobre kilogramo. Y va a tener una unión a proteínas, principalmente albúmina, del 20%. Su eliminación tiene una vida media de 2 horas aproximadamente. Su excreción principalmente es en orina, en donde el 48% va a ser como el fármaco se va a encontrar inalterado, y el 98% es excreción en orina, del cual 48% el fármaco va a estar inalterado, y el 2% restante se va a eliminar por las heces. Contraindicaciones. La cimetidina está contraindicada en cualquier paciente con hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. Se ha observado una sensibilidad cruzada en esta clase de fármacos, por lo que la cimetidina debe ser administrada con precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a bloqueantes H2. Se ha producido casos raros de arritmias cardíacas e hipotensión tras la administración intravenosa rápida de cimetidina en un bolo intravenoso. La cimetidina debe ser diluida y se debe infundir en dosis recomendadas. La respuesta sintomática a la terapia con cimetidina puede enmascarar un cáncer gástrico. En los pacientes automedicados, la continuación de la acidez, la indigestión o la dispepsia después de 2 semanas señala la necesidad de consultar a un médico para su evaluación. En el etiquetado de venta libre, cuando se utiliza para la automedicación, no lo use si tiene problemas o dolor al tragar alimentos, vómitos con sangre, heces con sangre o negras, es alérgico a la cimetidina, como se explicó anteriormente, u otros reductores de ácido. Tampoco debe ser utilizado con otros reductores de ácido. En este caso, la documentación de reactividad cruzada alérgica, como lo expliqué, a la histamina H2 es limitada, sin embargo tiene similitudes químicas, por lo que no es muy recomendable usar. Se debe tener cuidado en pacientes que poseen insuficiencia renal y hepática, por lo que ya se ha mencionado en su farmacocinética, en lo que se refiere a su metabolismo hepático y a su excreción por vía urinaria. Como efectos adversos se puede encontrar el dolor de cabeza, mareo, ginecomastia, diarrea, hipotensión e impotencia. Sin embargo, y cabe recalcar que es importante, este fármaco también ha sido asociado con un efecto antiandrogénico a largo plazo, y este efecto antiandrogénico puede llegar a producir infertilidad, además que también se ha asociado a la producción de hipoespermia en hombres, impotencia y otros efectos adversos androgénicos. Del 1 al 10% en el sistema nervioso central se da el dolor de cabeza, los mareos y somnolencia. Puede llegar a producir ginecomastia en menos del 4%, la diarrea es aproximadamente del 1%, y en frecuencia no definida se puede dar el aumento de la creatina sérica, que puede llegar a complicaciones renales de igual manera.